Cada año, miles de proyectos de investigación en las universidades, tesis que son brillantes y artículos académicos terminan siendo rechazados. Sí, una locura la cantidad de trabajos que se rebotan. Y fíjate que lo más trágico, o sea, lo que de verdad duele, no es que se rechacen porque los experimentos hayan fallado, ¿eh? No se descartan porque los datos estén mal o porque la idea no sirva. Claro, no es un tema de que la hipótesis sea mala, digamos. Exacto, no. Se rechazan porque quien investiga, pues se pierde en no sé, cementerio de ladrillos invisibles. Un abismo burocrático que paraliza a casi cualquier estudiante. Y bueno, estamos hablando del temido marco teórico. Uy, sí. Es, digamos, el punto exacto donde la motivación de los estudiantes suele colapsar por completo. Porque, a ver, la mente humana disfruta ver cómo las piezas físicas encajan, ¿no? En el mundo real. Sí, lo tangible. Pero cuando se trata de estructurar ideas que son intangibles, conceptos abstractos y debates teóricos de hace décadas, pues ahí es donde aparece la parálisis por análisis. Me ha tocado verlo muchísimas veces como profesora. Y justamente ese es nuestro objetivo para el análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un material que, la verdad, me pareció sumamente revelador. Ah, sí, el de la clase de metodología. Ese mero. El contenido de la clase de Metodología de la Investigación Científica 2 de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que fue estructurado por el profesor William Castillo González. Un material muy sólido, por cierto. Muy bueno. Y bueno, nuestra misión de hoy es desmitificar este obstáculo gigante. O sea, dejar de verlo como un simple requisito burocrático para rellenar páginas y de verdad entender la ingeniería que hay detrás de su construcción. Exactamente. Porque si se hace bien, este documento es básicamente el único mapa que evita que uno naufrague en un mar de información irrelevante, ¿no? Es que antes de construir cualquier cosa, pues resulta indispensable comprender la naturaleza del terreno. O sea, la definición técnica que ofrece el material del profesor Castillo González es bastante iluminadora en ese sentido. A ver, ¿cómo le define él exactamente? Pues dice que es el apartado donde se exponen los antecedentes, las principales teorías y los conceptos que sustentan un estudio. Pero su función vital, o sea, la verdadera razón por la que las universidades te lo exigen a capa y espada, es para establecer lo que el texto llama un consenso mínimo. Un consenso mínimo. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque suena bien, pero ¿a qué se refiere operativamente ese término? Porque a simple vista uno lee un marco teórico y parece pues nada más una montaña de libros que alguien apiló y resumió. Sí, parece un resumen gigante, pero no lo es. El consenso mínimo es, digamos, un acuerdo de lenguaje y de percepción entre quien hace la investigación y quien lee el trabajo. Es fijar las reglas operativas desde el día 1. O sea, poner las cartas sobre la mesa. Tal cual. Por ejemplo, si una investigación aborda el concepto de motivación, pero no se define desde qué corriente psicológica o administrativa se está evaluando, pues quien lea el documento va a interpretar los resultados desde su propio sesgo, ¿sabes? Claro, cada quien va a entender lo que quiera. Exacto. El consenso mínimo garantiza que ambas partes estén hablando exactamente del mismo fenómeno y, sobre todo, bajo las mismas condiciones. Fíjate que es como establecer las reglas de un juego de mesa antes de lanzar los dados. Haz de cuenta, imaginemos una partida de Monopoly. Uy, el Monopoly siempre termina en peleas. ¿Siempre? Porque imagínate que una persona asume que, construir hoteles es gratis, mientras que el resto de la mesa sabe que cuestan dinero. Si no hay un acuerdo sobre esas definiciones básicas antes de empezar, a la media hora va a haber un caos absoluto. Y alguien termina volcando el tablero. Exactamente. Alguien vuela el tablero por los aires. Es una analogía perfecta, la verdad, porque ilustra muy bien el colapso sistémico. Si no hay reglas claras, los resultados de tu investigación simplemente pierden validez. Y bueno, además de este consenso, el marco teórico cumple funciones mecánicas que son súper específicas. ¿Cómo cuáles? Aparte de poner las reglas, digamos. Pues, primero que nada, afina el planteamiento del problema original. También funciona como un faro, o sea, te ayuda a evitar errores metodológicos que otras personas ya cometieron hace años. Claro, para no tropezar con la misma piedra. Exacto. Justifica por qué hay que invertir tiempo y recursos en tu estudio, te permite establecer hipótesis verificables y al final te da el lente a través del cual vas a interpretar los datos que recolectes en tu trabajo de campo. Entonces no es un archivo histórico aburrido. Es literalmente la brújula del viaje. Es tu brújula, sí.
Y bueno, para que esa brújula funcione, el material de la clase disecciona la anatomía del documento en 3 secciones fundamentales. Y creo que tradicionalmente la gente empieza buscando qué se ha escrito antes, los famosos antecedentes. Sí, revisar los antecedentes es siempre el primer paso lógico. Y básicamente significa cartografiar lo que ya se sabe, pues para no reinventar la rueda, ¿no? El material de la UCES establece reglas de oro para esta etapa. Reglas que me imagino son bastante estrictas, ¿no? Bastante. Empezando por la temporalidad. Se exige que los estudios previos correspondan a los últimos 5 años. O sea, nada de citar cosas de los 90 para antecedentes. Y se priorizan artículos científicos indexados y tesis de grado o de posgrado. Fíjate que los artículos científicos son clave aquí. Porque digo, entregan los datos ya destilados, sin las 200 páginas de relleno, de procedimiento que a veces tiene una tesis completa. Exacto. Te ahorran muchísimo tiempo de lectura. Te permiten mapear el panorama 10 veces más rápido. Pero a ver, aquí hay que hacer una pausa, porque quiero plantear una duda muy real. Una que seguro atormenta a cualquier estudiante en esta fase. A ver, dime. Imagínate que alguien encuentra una tesis de una universidad famosísima. Ya sabes, de esas instituciones históricas que lideran los rankings mundiales. Ajá, una Ivy League o algo así. Exacto. Y por otro lado, tienes un artículo súper reciente de una universidad pequeña, periférica, de la que nadie ha escuchado hablar en su vida. Seamos realistas. Un jurado evaluador va a juzgar ese origen. ¿Acaso el material no peca de ser un poco idealista al sugerir que el prestigio de la institución no importa? Mira, es una excelente pregunta, pero la realidad del rigor científico contemporáneo te obliga a desvincular el conocimiento del marketing institucional. O sea, el material del profesor subraya que el prestigio es metodológicamente irrelevante. ¿Irrelevante? ¿De verdad los jurados lo ven así? Deberían, si son rigurosos. Lo que verdaderamente sostiene un antecedente no es el escudo bonito en la portada, es la robustez de su diseño. Por eso, un investigador debe detallar metódicamente de cada antecedente ciertas cosas. El autor y el año, me imagino. Sí, el autor, el año, el título, obvio, pero sobre todo el objetivo, el diseño metodológico, la muestra que utilizaron y los resultados. Y ojo, hay una razón muy estratégica para exigir este nivel de detalle. Es para encontrar los puntos ciegos de esos estudios. Precisamente, explicar el diseño metodológico de un estudio anterior no es un ejercicio de memoria o de rellenar texto. Es una búsqueda activa de vulnerabilidades. O sea, ir a buscar dónde fallaron los grandes. Exacto. Si un estudio previo de una universidad súper prestigiosa llegó a una conclusión fascinante, pero, digamos, utilizó una muestra de apenas 20 personas o usó un cuestionario que estaba sesgado, Ya veo por dónde vas. eso, debilidad metodológica, se convierte en tu ventaja competitiva para la nueva investigación. O sea, al detallar cómo fallaron o qué limitaciones tuvieron los estudios pasados, pues justificas usar una metodología superior en tu propio proyecto hoy. Wow, eso cambia por completo la perspectiva, la verdad. Ya no es resumir por resumir para complacer al profesor, es buscar grietas en el muro para poder meter tu propia cuña. Es una estrategia pura y dura. Me encanta. Ahora bien, tener una pila de estudios pasados, por muy bien analizados que estén y con sus grietas identificadas, pues no te explica los engranajes teóricos de lo que estás investigando ahorita. ¿Cómo se pasa de esa revisión histórica a lo que el material llama el desarrollo teórico? Bueno, el desarrollo teórico es el corazón, el núcleo absoluto del documento. Aquí es donde respondes a la pregunta de, a ver, ¿qué se sabe hasta hoy sobre las variables específicas de tu estudio? Las variables, claro. Sí. Y el material sugiere una organización milimétrica usando subtítulos. Por cada variable se exigen múltiples dimensiones. O sea, tienes que poner definiciones contrastadas de diferentes autores, los enfoques teóricos que la respaldan, sus características, ventajas, limitaciones y un poco de su evolución histórica. Y aquí es donde entra un término que, la verdad, suele generar terror frío en los pasillos de cualquier universidad. El famosísimo estado del arte. Uy, el dolor de cabeza de muchos. Sí, porque muchas personas asumen que simplemente ponerle un nombre más acá, más sofisticado, a los antecedentes, y ya, con eso cumplen. Y ese es un error fatal.
Confundir los antecedentes con el estado del arte es uno de los motivos principales de rechazo en los tribunales de tesis. Existe una diferencia mecánica profunda entre ambos. A ver, explícanos esa diferencia para que quede súper claro. Mira, mientras los antecedentes presentan estudios previos de manera secuencial e independiente, o sea, uno tras otro, el estado del arte hace otra cosa. Toma esos estudios, los mete en una misma sala y los obliga a debatir entre ellos. Un ring de boxeo intelectual. Exacto, es la síntesis de enfoques que muchas veces son contradictorios sobre un mismo fenómeno. Oye, a ver, veamos cómo funciona esto en la práctica con un caso súper concreto, para aterrizarlo. Imaginemos que nuestra investigación gira en torno a, no sé, la productividad laboral. Perfecto, es un buen tema. El estado del arte entonces mostraría que, digamos, un grupo de investigadores en 2022 demostró que la productividad sube únicamente con incentivos económicos, que el dinero lo es todo. Ajá, la visión clásica. Pero luego tienes otro grupo, en 2023, que demostró que el salario es completamente irrelevante si la cultura organizacional es tóxica. O sea, ambos están estudiando la bendita productividad, pero sus hallazgos chocan frontalmente. Exactamente. Ese contraste, ese choque que acabas de describir, ese es el estado del arte. Y la instrucción más crítica que da el profesor Castillo González aquí es que quien investiga no puede limitarse a ser un narrador pasivo de ese debate. O sea, no puedes nomás decir, este dijo esto y aquel dijo lo otro y lavarte las manos. Para nada. Al final de exponer estas posturas que se contradicen, tienes que tomar partido. Estás obligado a asumir una postura teórica y, obviamente, justificarla. Pero, a ver, ¿cómo se logra eso sin sonar arrogante? Porque decir en una tesis, el investigador de Harvard con 30 años de experiencia se equivoca y yo, estudiante de pregrado, tengo la razón. Pues suena a un suicidio académico. Totalmente. Pero es que tomar una postura no significa declarar ganadores y perdedores universales en la ciencia. Significa justificar tu elección basándote en el contexto particular de tu nuevo estudio. Ah, o sea, es decir, ¿qué sirve más para mi caso? Exacto. La mecánica es esta. En lugar de decir el modelo salarial es mejor y el otro es basura, redactas argumentando que, dado que tu nueva investigación se va a enfocar en trabajadores que ganan el salario mínimo en el sector industrial, Claro, el contexto importa. el modelo económico resulta ser mucho más aplicable y predictivo para tu muestra que el modelo de cultura organizacional que a lo mejor fue diseñado para ejecutivos de tecnología en Silicon Valley. ¡Wow! Es una jugada de ajedrez metodológico. Simplemente eliges la herramienta que mejor sirve a tu propósito específico y lo justificas. Esa es la manera correcta de tomar una postura, anclando la teoría a la realidad de tu propia muestra. Entendido. Bien, pues pasemos a la tercera y última pieza de esta anatomía del monstruo, el marco conceptual, que suele ser la sección más corta, pero asumo que tiene una función de contención bastante importante, ¿no? Sí, su propósito principal es la accesibilidad y la precisión terminológica. Básicamente funciona como un glosario especializado al final de esta sección. Un diccionario para no perderse. Tal cual. Aquí es donde defines los términos que son altamente técnicos, los acrónimos o esas jergas súper específicas que cruzan toda tu investigación y que, a ver, no requieren un análisis teórico profundo como el estado del arte, pero sí necesitan una clarificación absoluta para que nadie se confunda. Claro, es como la prueba de fuego de la lectura externa, ¿no? Garantizar que si alguien de una disciplina completamente ajena, no sé, un ingeniero leyendo una tesis de psicología, se tropieza con el documento, pueda ir a este apartado, entender a qué se refiere un acrónimo súper complejo y seguir el hilo sin perderse en el dialecto. Exactamente. Democratiza la lectura del documento, pues, y cierra cualquier posible ambigüedad que haya logrado sobrevivir a todo tu desarrollo teórico. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos las tres piezas sobre la mesa. Tenemos los antecedentes, el desarrollo teórico y el marco conceptual. Y ahora llega el momento de enfrentarse a la temida página en blanco. Uy, el terror de todos. El arte de redactar. Porque el documento estándar de una propuesta de tesis suele exigir entre 8 y 15 cuartillas, y dar el salto de tener tus apuntes sueltos a redactar un texto fluido y coherente, pues es ahí donde muchos se estrellan y se quedan bloqueados. Y es normal, ¿eh? Pero el principio rector de redacción que señala el material de la UCES es netamente deductivo. O sea, ir invariablemente de lo más general a lo más particular.
siempre. Como un embudo. Exacto, como un embudo. Ahora, en cuanto a la arquitectura del texto, la verdad es que permite mucha flexibilidad. Puedes estructurarlo de manera cronológica o organizarlo por ejes temáticos, por cómo han evolucionado los enfoques metodológicos, o incluso con un acercamiento geográfico. Empezando por lo global, bajando a lo regional y terminando en tu ciudad, ¿no? Sí, desde lo global hasta lo local. Todo eso es válido. Pero lo que es absolutamente innegociable es la trazabilidad de las ideas. Trazabilidad. Y al hablar de trazabilidad, pues entramos directito al terreno minado de lo que los estudiantes llamamos la paja académica. El famoso rollo. El rollo, el relleno innecesario. Porque existe esta tentación gigante de empezar a escribir opiniones sueltas o ideas al aire nomás para alcanzar el mínimo de páginas que te exige la universidad para que te aprueben. Sí, pasa muchísimo. Pero el material propone una regla visual que es implacable contra esa mala práctica. Un marco teórico no es, y escuchen bien, no es un ensayo de opinión libre. Anoten eso. No es opinión. Si al revisar una página de tu desarrollo no ves absolutamente ninguna cita o referencia bibliográfica, ya sea en formato APA, Vancouver, Harvard, el que te pida tu facultad, estás ante un síntoma de alarma grave. Una bandera roja inmensa. Significa que o hay contenido plagiado que no estás atribuyendo a su autor original, o que estás incurriendo en un monólogo sin ningún tipo de sustento empírico. Cada párrafo, cada idea fuerte, debe estar anclada a la literatura. Y esto nos lleva de cabeza al cuadrilátero de las citas académicas, el debate eterno. Citas textuales versus parafraseo. Un tema súper polémico últimamente. Es que últimamente hay una corriente en muchas universidades, no sé si lo has notado, que exige que prácticamente el 100% del texto esté parafraseado, todo con tus propias palabras. Sí, es una moda metodológica. Pero a ver, si un investigador brillante definió un concepto con una precisión milimétrica, o sea, insuperable, en 1990, ¿qué sentido tiene destrozar esa oración perfecta solo para demostrarle al profesor que sabes cambiar palabras de lugar? La verdad parece más una cuestión de ego de la institución que de rigor científico real. Esa observación que haces es muy aguda. Y fíjate que el documento de la UCES te respalda completamente en eso. Aclara que las citas textuales directas conservan una validez absoluta, y de hecho son súper necesarias. Especialmente para definiciones, ¿no? Sobre todo para blindar definiciones fundamentales. Modificar una definición fundacional por el simple capricho de evitar usar comillas, a menudo termina destruyendo el sentido original del concepto. Lo desvirtúas por completo. Exacto. Ahora bien, el uso del parafraseo tiene una función analítica distinta, y es justo ahí donde ocurre el mayor índice de malas prácticas por parte de los estudiantes. La mala práctica de usar el clásico diccionario de sinónimos. Uy, sí. El atajo fácil. Alguien toma un párrafo ajeno, cambia la palabra rápido por veloz, altera el orden de un par de sustantivos y lo presenta como si fuera una síntesis originalísima. Digo, eso es como ponerle un bigote falso a una cita textual e intentar convencer al jurado de que es un argumento completamente nuevo que tú te inventaste. Ay, el bigote falso es la metáfora perfecta del falso parafraseo. Me encanta. Porque el rigor académico exige un esfuerzo cognitivo muy superior a eso. No es nomás maquillar el texto. Para nada. El verdadero parafraseo no es un intercambio cosmético de vocabulario. Es, digamos, un proceso de digestión intelectual. Implica que debes leer al autor, comprender la esencia de su argumento, apartar el texto original de tu vista. Eso es clave, dejar de verlo. Exacto. Y explicar con tus propias palabras cómo ese argumento impacta, cómo modifica o cómo respalda la investigación específica que tú estás llevando a cabo. La estructura lingüística que resulta de este proceso debe ser radicalmente distinta a la original, porque el propósito de la oración ya cambió, ya es tuyo. O sea, es usar la idea del autor como el combustible para tu propio motor, y no simplemente pintar su coche de otro color y decir que es tuyo. Qué buena forma de verlo, sí. Y bueno, en este afán por cumplir con los formatos de citación, la tecnología nos ofrece atajos que pueden ser muy peligrosos. Estoy hablando de los generadores automáticos de bibliografía. Ah, claro. ¿Las páginas web donde metes el link? Sí, metes el enlace web, das clic y la herramienta te devuelve la cita ya formateada en APA. Problema resuelto, o al menos eso es lo que parece. Sí, parece magia. Pero el material de clase lanza una advertencia muy, muy severa
contra la dependencia ciega de estas herramientas. Y es que los algoritmos que generan estas citas carecen por completo de comprensión contextual. Son máquinas al final del día. Exacto. Y cometen errores estructurales gravísimos, particularmente con las convenciones de nomenclatura que usamos en español en América Latina. Claro, el texto menciona el problema con los apellidos compuestos, o los dos apellidos, que es un clásico aquí. Si un autor firma su artículo como, digamos, Rojas Sánchez. Ajá, Juan Rojas Sánchez. El algoritmo, que está entrenado mayormente con estructuras anglosajonas, donde, pues, el último nombre es el único apellido familiar, a menudo amputa el nombre, lo corta, y lo registra únicamente como Sánchez. Sí, se come el apellido paterno, lo cual genera un efecto dominó que es desastroso para tu tesis. ¿Por qué desastroso? ¿Qué pasa cuando el jurado lo ve? Pues imagínate, cuando el jurado evaluador intente rastrear a ese tal Sánchez en la bibliografía oficial para verificar un dato que es crucial, no va a encontrar absolutamente nada con sentido. Porque en realidad era Rojas. Que la fuente fue inventada o falsificada por el estudiante. ¡Wow! O sea, un error de software, de flojera tecnológica, se transforma en una acusación directa de deshonestidad académica. Y te pueden anular la tesis por eso. Por ello, la regla de oro permanece inalterable. Sin importar qué herramienta tecnológica utilices para agilizarte la vida, la verificación final debe ser estrictamente manual y humana, letra por letra. Entendido, letra por letra. Bueno, pues tenemos la anatomía, tenemos las reglas de redacción, ya cubrimos las trampas del parafraseo y los algoritmos, pero retrocedamos un pasito, al inicio de la cadena de producción. A la búsqueda. A la búsqueda de la información. Porque hoy en día, la reacción instintiva de cualquiera es teclear su tema de investigación en un buscador tradicional, en Google, y ahogarse en 3 millones de resultados que mezclan artículos súper serios con blogs de dudosa procedencia. Sí, el ruido informativo es tu mayor enemigo en esta etapa. El material de la UCES exige que, por favor, abandones los motores de búsqueda comerciales. Tienes que sumergirte exclusivamente en bases de datos académicas y en buscadores especializados. Estamos hablando de los repositorios pesados, ¿no? Sí, repositorios como Redalix, Cielo, PubMed si estás en Ciencias de la Salud, Scopus, Web of Science, EBSCO, entre muchos otros. Sitios donde, digamos, el peaje de entrada para que un artículo esté ahí es la revisión por pares. Pero fíjate que incluso dentro de un Scopus o un EBSCO, el volumen de artículos a veces es inmanejable. Leer antecedentes a lo loco podría convertirse en un trabajo de 5 años sin ver el final. Sí, te puedes perder allá adentro. Entonces, ¿hay alguna estrategia, no sé, menos intuitiva, pero más eficiente para navegar estos repositorios que simplemente probar distintas combinaciones de palabras clave una y otra vez? Sí la hay. La estrategia más eficiente para acotar la búsqueda y no volverte loco es el rastreo de citas, o lo que metodológicamente se conoce como el efecto de bola de nieve. Ah, la bola de nieve. Y funciona tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo. A ver, explícanos cómo funciona exactamente esa mecánica, porque suena como un truco que te salva la vida. Te la salva, te lo prometo. Mira, en lugar de buscar 50 artículos aleatorios en la base de datos, tu único objetivo inicial es identificar un solo artículo central, un artículo seminal de altísima calidad sobre tu tema. Como la piedra angular. Exacto. Una vez que lo encuentras, aplicas la bola de nieve hacia atrás. Esto consiste en revisar a fondo su bibliografía, a quienes citó este autor para construir su premisa tan genial. Claro, y ahí encuentras a los clásicos. Exacto, eso te revela los cimientos históricos del tema en minutos. Y luego haces la bola de nieve hacia adelante. Usas las bases de datos para ver quiénes han citado este artículo seminal desde que se publicó hasta el día de hoy. Ah, para ver quién retomó su idea. Tal cual. Eso revela cuál es la frontera actual del conocimiento. En cuestión de unas cuantas horas, logras mapear toda la red de influencia científica de tu tema, sin tener que estar leyendo miles de resultados que ni al caso. Es literal, como seguir el rastro del dinero en una investigación policial de película, pero con citas académicas. Te lleva directamente a los actores principales sin dar rodeos. Es una técnica hermosísima y súper eficiente. Y creo que esto enlaza perfecto con la autoevaluación, ese momento crítico en el que quien investiga debe sentarse, mirarse al espejo y preguntarse honestamente si ya tiene lo necesario para empezar a construir o si le falta leer más. La autoevaluación es vital.
requiere responder unas preguntas que a veces son incómodas, que vienen propuestas ahí en el material de clase. ¿Cuáles serían esas preguntas de fuego? Pues, por ejemplo, se consultaron al menos 2 bibliotecas distintas, se acudió a bancos de datos especializados de verdad, y una que me parece la prueba de fuego infalible. ¿Eres capaz de nombrar, de memoria, a los autores primarios y secundarios más importantes de tu campo de estudio? Uy, si te quedas en blanco ahí, Si aún no reconoces quiénes son las autoridades que están dominando el debate de tu tema, lamento decirte que tu búsqueda bibliográfica no ha concluido. Te falta biblioteca. y hay una pregunta en esa lista de autoevaluación que me parece fenomenal, la verdad. Dice, ¿se consultó a alguna persona experta en el tema? Fundamental. O sea, salir de la pantalla de la computadora, buscar a un profesor o un profesional de la materia en el mundo real y tener una conversación con ellos. A veces, te juro, 15 minutos de diálogo tomándote un café con un experto te ahorran 3 semanas de lecturas erráticas. Absolutamente. Y es que a veces se nos olvida que el conocimiento humano sigue operando en redes sociales de expertos, de personas de carne y hueso, no solo en bases de datos frías. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto llegamos al clímax del proceso. Digamos que ya se hizo la revisión exhaustiva mediante este método de la bola de nieve, ya se estructuraron las cuartillas deductivamente de mayor a menor, se debatió el estado del arte a fondo y se pulió el marco conceptual. Tu documento está listo. El documento está, en teoría, completo. Pero, ¿cuál es el punto y final? O sea, ¿cómo se cierra estratégicamente un marco teórico para ya, por fin, dar paso a la investigación de campo? Un marco teórico excelente no termina simplemente porque, se te acabaron las páginas o porque ya pusiste la última referencia en formato APA. Su cierre tiene un propósito que es narrativo y científico a la vez, señalar los límites del mapa. Mostrar hasta dónde llega lo conocido. Exacto. Tras haber expuesto todo lo que la humanidad sabe y ha debatido sobre ese tema específico hasta el día de hoy, el documento debe apuntar obligatoriamente hacia lo que aún se desconoce. Hacia el territorio inexplorado, digamos. Hacia allá. La conclusión de este apartado debe dejar en evidencia una grieta en la literatura, o sea, una contradicción que los expertos no han resuelto, una población que nunca antes fue estudiada, o tal vez una variable que nadie ha cruzado con otra. Claro, el vacío. Al iluminar ese vacío de conocimiento, justificas de manera absolutamente irrefutable por qué tu nueva investigación, la que tú estás proponiendo, es absolutamente necesaria y urgente. El marco teórico termina entregándole, digamos, la estafeta a la hipótesis del investigador. Fíjate que recorriendo todo lo que hemos analizado hoy y apoyándonos paso a paso en esta estructura del profesor Castillo González, creo que la síntesis es muy contundente. El marco teórico está muy lejos, pero muy lejos de ser un mero trámite burocrático de copiar y pegar. Para nada es copiar y pegar. Es una verdadera obra de arquitectura conceptual. O sea, exige establecer reglas de juego claras, diseccionar los fracasos y los aciertos de estudios que se hicieron en el pasado, te obliga a que las diferentes teorías debatan entre sí en este ring que es el estado del arte y al final te exige fijar una postura valiente y fundamentada. Así es. Es, a fin de cuentas, el gran filtro que separa a quienes solamente consumen información académica de quienes están a punto de producir nuevo conocimiento para el mundo. Y claro, esto requiere una disciplina muy sistemática, ¿no? Implica que domines la mecánica de la síntesis, que logres evitar las trampas del falso parafraseo y el bigote falso, y que resistas esa tentación de confiar ciegamente en las herramientas automatizadas. Es un trabajo duro, no te voy a mentir. Pero el resultado final es un cimiento indestructible para cualquier hallazgo futuro que vayas a tener en tu carrera. Y esto nos deja con una reflexión que creo que trasciende muchísimo las aulas o los tribunales de tesis. Porque, a ver, al pasar meses inmerso en estas bases de datos, rastreando citas hacia atrás y hacia adelante, conectando teorías que a veces parecen súper dispares y buscando casi desesperadamente llenar un vacío en el conocimiento colectivo de tu disciplina, pues hay un efecto secundario que es inevitable. Te cambia por completo. Te cambia, porque el verdadero vacío que se transforma, que se reestructura y que se llena de una complejidad tremenda, no es solo el de la literatura científica, es el vacío intelectual de quien está investigando. Qué belleza de pensamiento. Totalmente cierto. Sí, estoy seguro de que la mente que termina de escribir un buen marco teórico
nunca vuelve a ser la misma mente que la que empezó a buscar palabras aleatorias en Google el primer día. Y bueno, con eso nos despedimos. Hasta el próximo análisis a fondo.